Gracias por vuestra asistencia. No es normal que por la mañana la presentación de un libro de la mayoría de pueblos asistan, por lo tanto estamos muy contentos y demuestra el interés que tenían que esta publicación viera la luz. Y para presentarla me acompañan, después de todos ustedes, los que están en la mesa conmigo, que si no me equivoco, a mi derecha está Rafael Félix Torres, que es uno de los autores del libro, un libro hecho por 4 personas, bastante compartido. Después está José María Abril Hernández, ¿verdad? Antonio Luis Luque y Manuel Cala Rodríguez. Ellos son los coautores del libro. También estábamos esperando, pero creo que no ha llegado, ¿verdad?, Pedro Pablo Herrera, académico correspondiente, que nos dijo que iba a asistir. Bueno, este es un libro, bueno, todo lo que bien está, lo que bien acaba, ¿no? Se dice. Después de mucho tiempo, de muchas vicisitudes, conseguimos por fin, con el entusiasmo y con las ganas de Lucía permanentemente, porque es verdad que la imprenta, bueno, con la misma crisis pues también la hemos padecido nosotros, han quedado pocos servicios de publicaciones y la imprenta provincial es una de las que han quedado y tiene una lista de espera terrible. Cuando llegamos a esta corporación, el presidente delegó en mí las competencias del servicio de publicaciones, de la imprenta. Bueno, hemos creado un consejo asesor para que las publicaciones que se hagan tengan, pues, respondan a un interés literario, histórico, de calidad y de cierto nivel, porque yo no soy nadie para decir que el libro reúne condiciones y cuáles no, y en ello estamos, y había pues un bloqueo muy grande que poco a poco estamos desbloqueando. Así que yo estoy encantado de que por fin vea la luz los pozos y fuentes de uso público de Bujalance y Morente. Yo el mundo del agua me ha llegado, yo soy de un pueblo de Palma del Río, es verdad que hasta hace poco bebíamos en cántaros, tirados por fuentes públicas. En Palma era la de la Virgen de Belén, la que llenaba los cántaros. El agua potable, el abastecimiento es del año 68, 69, ayer de mañana. Los que ya tenemos algunos años lo hemos vivido eso. Y si para más estábamos en la parte del campo, pues en el campo lo que había era hola Luis, compañero de corporación, lo que había eran fuentes. Bueno, y después, en este caso, yo tengo la responsabilidad de la empresa provincial de agua, en Proasa, la que suministramos prácticamente casi a toda la provincia de Córdoba, bien de 3 pantanos y fundamentalmente de manantiales, unos manantiales espléndidos que tiene nuestra provincia, fundamentalmente en la zona de la subbética. Y son muchos los metros cúbicos que hacemos llegar a los ciudadanos. Y después fui varios años alcalde y concejal y viví las crisis de la sequía, que aunque pensamos que no van a llegar cuando no las hay, siempre llegan y siempre cíclicamente lo pasamos fatal. Igual que también vienen las inundaciones. Alguien me decía a mí que una vez hecho el pantano de Inaya, en esa zona no íbamos a tener más inundaciones, y periódicamente un señor con una casa de 2 plantas, desde el 1860 y tanto, tiene puesto un azulejo donde llegó el río Genil en cada ocasión, y allí se comprueba que cada 30 y tantos años llegaba al río y hay una inundación. Ya lo del cambio climático se queda para vosotros, los entendidos y los que sabéis de eso. Bueno, bienvenidos todos, encantados, yo creo que la mayoría sois de Bujalance y de Morente, y a los autores felicitarlos por el trabajo tan intenso, tan profundo y tan interesante que han realizado, y que ha quedado verdaderamente, cuando lo veáis, es una verdadera joya lo que aquí tenemos. Así que adelante, yo ya no me alargo más y eso después ya os despido, y a continuación Rafael Félix Torres, coautor del libro, nos va a decir una palabra. Muy bien, muy buenos días. Gracias, Salvador, por acogernos en la Diputación, y agradecer enormemente, por supuesto, que este libro haya salido a la luz. Este libro que hoy presentamos emerge como agua de manantial con el propósito de sensibilizar algo más acerca de la importancia que consideramos que aún sigue atesorando el patrimonio histórico, cultural y natural que encierran los aljibes, los pozos y las fuentes de uso público de Bujalance y Morente, con la finalidad de contribuir
a la ampliación de su conocimiento, en un intento de sembrar expectativas que ayuden a la recuperación y la puesta en funcionamiento de los medios que disponemos para conservar esta mojada riqueza pública. Con estos ideales generales, que no han sido fruto de la casualidad, sino de momentos prolongados de inspiración social y ambiental, queremos divulgar una parte abandonada, pero necesaria en la actualidad y tremendamente útil para las generaciones venideras, de unos valores históricos, culturales y naturales que el término municipal de Bujalance y Morente posee en sus campos y en su entorno urbano. Consideramos de que no hay vida sin agua. Sin duda, este libro no hubiese tenido vida propia sin las enriquecedoras aportaciones emanadas de la propia memoria del pueblo, recibida de multitud de personas mayores, testigos, protagonistas en el pasado del uso de dichos pozos y fuentes, que hace años en su medio laboral era el campo y su vía de transporte los caminos donde se encontraban estos recursos hídricos, los que nos han aportado con datos y señales llenos de historia de los mismos e incluso han acompañado a lugares donde están ubicados o estaban. También mujeres que han relatado vivencias de su pasado, especialmente cuando iban a recoger el agua de las fuentes para satisfacer las necesidades básicas. Aunque muchas de las personas prefieren permanecer en el anonimato, no seríamos justos si omitiésemos la generosa e imprescindible colaboración que hemos recibido de gran multitud de ellos, facilitándonos información y aclarando numerosos datos expuestos hoy en este libro que presentamos, pero de una manera especial a Álvaro Abril, Antonia López, Bartolomé Benítez, Damián Gomarín, Francisco Martínez, Inés Rodríguez, Juan Antonio Cuesta, Juan Isidro Corredor, Juan Manuel Cala, Peñuela, Pedro Alarilla y otros amigos de Morente que con su buen saber han colaborado desinteresadamente pero con mucha ilusión en la elaboración de este libro, acompañándonos en numerosas salidas al campo, alentándonos y aleccionándonos con su conocimiento y dilatada vivencia de muchos años de utilización de estos aljibes, pozos y fuentes. Pero permitirme que manifestemos nuestra gratitud de una manera especial a nuestros padres y madres, fuentes de nuestra inspiración, a quien les debemos hoy cuanto somos, y que han estado muy presentes en esta historia de esta publicación, especialmente en los momentos más áridamente difíciles que necesitábamos de su húmedo aliento. Pero si hay alguien que también ha estado estrechamente ligado a este libro desde su inicio, ha sido la Diputación Provincial de Córdoba, la cual ha viajado junto a nosotros como gota de agua de pozo que adentra en la matriz del suelo y que a su viaje le ha salido al encuentro toda la fauna de la tabla periódica de Mendeley, y la cual siempre estaremos agradecidos por su gran apuesta. La idea primigenia destapó nuestro interés con esta gran riqueza, teniendo algo olvidada, y estuvo ligada a un trabajo que realizó algunos de nosotros y subvencionado también por la Diputación Provincial de Córdoba sobre un estudio de las aguas del término municipal de Bujalance y Morente. Otra gran apuesta de esta Diputación sobre este patrimonio etnográfico fue la divulgación y señalización de la ruta de los pasos de Bujalance dentro del programa que tiene en funcionamiento con Paisajes con Historia la propia Diputación. Y para culminar este trabajo, la Administración Provincial ha tenido a bien publicar este libro, la cual estamos enormemente agradecidos por la apuesta y el viaje que hemos recorrido a lo largo de este tiempo juntos. Para finalizar, no sería de justicia colaborar en reconocer la labor que ha realizado nuestra amiga Lucía Alcántara, que generosamente ha servido de soga que sujeta la cubeta y ha profundizado en las aguas subterráneas cristalinas para conseguir, junto a la Diputación Provincial, saciar con este agua de uso público de Bujalance y Morente nuestra árida travesía por sus pozos, aljibes, fuentes y también canal. Muchas gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues a mí me toca la parte de explicar un poco por qué hicimos este trabajo y el inicio de esta joya, como se ha mencionado aquí antes. Pues bueno, empezamos con una idea de los que estamos aquí, que nos preocupaba la contaminación que las aguas subterráneas de nuestra zona y de toda la provincia y de toda Andalucía, pero principalmente de nuestra zona,
la contaminación que podían presentar las aguas por nitratos provenientes de las prácticas agrícolas. Eso era una realidad, que todavía no se había estudiado nada sobre esto, y comenzamos con esa idea. Claro, ¿dónde cogemos las muestras? Pues en pozos, y de pozos pues en fuentes públicas que había. Claro, teníamos acceso pues efectivamente a los pozos que había en las vías pecuarias, en las que los que habían sido de uso público de toda la vida, y allí pues fue donde nos dirigimos para tomar estas muestras, ¿no? Si pudiésemos demostrar que estas aguas estaban contaminadas, nos llevaría a una conclusión, y es que la imposibilidad de usar esa riqueza hídrica por el ser humano en épocas de sequía, como ha dicho don Salvador, épocas de sequía venidera y por tanto de carencias de agua, ¿no?, para el uso doméstico. Todos recordamos, como se ha mencionado, que de las casas íbamos a las fuentes que había en las diferentes calles del pueblo. Los más jóvenes a lo mejor no lo habéis vivido eso, y a los pozos, a coger agua para beber. Todos nos acordamos de las personas que en Bujalance vendían agua por las calles, y ese agua eran de los pozos, de la fuente agria, de la fuente Blanquilla, de la fuente El Chorro, todos lo recordamos. Bueno, pues dispuesto a aclarar esta situación, hicimos un estudio que lo subvencionó Diputación, cuando nuestra querida Antonia López fue diputada de Medio Ambiente, para detectar los residuos en las aguas subterráneas. Entonces esto nos llevó a buscar físicamente, como he explicado, los pozos y las fuentes, ya que estos puntos eran lugares de referencia para tomar nuestras muestras. Esto conllevó la búsqueda física, trasladándonos a los lugares donde estaban estos pozos. Pero claro, nosotros habíamos salido por el campo, habíamos hecho actividades medioambientales, deportivas, conocíamos de pozos, pero no sabíamos dónde estaban, mucho. Entonces pues nos fijamos en cartografía, recurrimos a documentos públicos del ayuntamiento, el inventario que tenía el ayuntamiento como propiedad, pozos de suyo, así como a documentos del registro de la propiedad. Entonces, aparte ya, como he dicho, del conocimiento que teníamos todos, ¿no? Nuestra sorpresa fue que cuando en la localización de estos puntos hídricos veíamos muchos otros que no estaban inventariados en ningún documento público y que según nuestro criterio habían sido y eran pues de uso público, lo usaba el pueblo, como hemos visto, ¿no? Entonces mirábamos el registro de la propiedad, mirábamos el inventario del ayuntamiento y decíamos, este pozo no está inventariado, pero yo sé que mi vecino, que mi padre, que mi abuelo venía aquí a por agua y utilizaba esta agua para beber. Entonces, esto era de uso público. No tiene titularidad pública como tal, pero esto era del uso público, y máxime si estaba pegado junto a una vía pecuaria. Totalmente claro, ¿no? Entonces fuimos despejando todo este tipo de dudas. Esto nos llevó a buscar nuevas fuentes de información sobre estos pozos que diariamente nos íbamos encontrando, recurriendo así a personas mayores de Bujalance y Morente, que ya Rafa Feli ha hecho mención a ellos, que nos daban todo tipo de información sobre estos pozos y sobre los desaparecidos. Recuerdo en Morente que Antonio Romera, ¿no?, nos llevó, y Domingo me parece también, algunos a llevar algunos pozos, y nos decía, aquí existía un pozo, el pozo de agua dulce, en fin, algunos, que hoy en día están desaparecidos, ¿no? Pedro Alarilla y Pedro Cala también nos llevó mucho. A través del tiempo han ido desapareciendo algunos de los pozos ubicados principalmente en el entorno rural, menos en el urbano, menos todavía, porque esos sí han sido más conservados. Pues con toda esta información en nuestro poder y el estudio que hicimos de la contaminación del agua subterránea por los nitratos, fuimos conscientes de la labilidad que esta riqueza natural y arquitectónica, por lo que decidimos hacer una recopilación de toda esta información que teníamos en un documento y hacerlo público. ¿Para qué? Pues para ponerlo en conocimiento de los ciudadanos de Bujalance y de Morente, para que de alguna forma se pudiera preservar esto, ya que como no había nada que recopilara todos estos datos, dijimos, bueno, lo publicamos, se da a conocer y ya hay algo que defender. Porque sí, estaba el inventario del ayuntamiento, estaban los papeles del registro, pero no había ningún documento en el cual dijeran, el pueblo, la gente de Bujalance y de Morente, dijeran, es que esto es nuestro y hay que defenderlo, hay que cuidarlo. Entonces, esa fue una de las intenciones principalmente de este trabajo. Así también esto nos sirvió para informar a las distintas administraciones
de la existencia de estos tesoros ambientales e históricos, con el fin de que tomaran interés y continuaran con su labor de conservación. No solo, como he dicho, ya de los pozos y de las fuentes, sino también de las vías pecuarias y de los descansaderos que en ellas hay. Todos estos elementos necesitan de su cuidado, de su preservación. Pero esto no quedaba aquí. Vimos las posibilidades medioambientales, arqueológicas, históricas, socioculturales que este tema nos ofrecía, por lo que fuimos sumando nuevos bloques a esta idea inicial, que indudablemente ha enriquecido este trabajo, dándonos a conocer datos de la arquitectura arqueológica unida a la cultura popular del agua. Los que hoy os presentamos es el fruto de muchas horas de trabajo y de investigación y de recopilación de datos, y que nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber podido ponerlo en conocimiento de todos los pobladores de nuestros pueblos, con la principal idea de proteger esa riqueza hídrica arquitectónica, y que exista un documento donde los pobladores de Bujalance y Morente, tanto los residentes actuales como los residentes en otros puntos de la geografía de nuestro país, puedan conocer este inmenso tesoro. Asimismo, para que les sirva de guía y, por supuesto, puedan visitar estos pozos y estas fuentes. Hay un documento que puedan coger y decir, en tal sitio, en tal pago, como se dice allí en nuestro pueblo, en tal pago hay 2 pozos, en tal pago hay un pozo que todavía se conserva, que todavía tiene agua. Y pedir desde aquí, desde este trabajo, pues a las administraciones, que no solo en Bujalance y Morente existe esta riqueza, sino en muchos más sitios de la provincia y de nuestra geografía. Muy bien, estupendo. Bueno, un presente necesitado de inventariarse. Así definimos nosotros esta segunda parte del libro, un libro donde relacionamos 77 pozos de uso público, pozos, fuentes, aljibes y canal, como ha descubierto José María hace algunos años. De ellos ya han desaparecido 19. Y salvo algunas sesiones, el resto creo que están en mal estado de conservación y mantenimiento. De seguir esta proyección en breve espacio de tiempo, yo creo que comparativamente insignificante, si la comparamos con la atávica historia de los mismos, apenas quedará vestigio de la mayoría de ellos, salvo un libro, pero un libro sin agua, sino de papel. Esta preocupación influyó en nosotros para iniciar un inventario que esperamos que se vaya completando en el futuro, porque es un inventario totalmente abierto, porque cada día se están descubriendo nuevos pozos, y donde hemos intentado poner en valor estos ancestrales tesoros públicos mojados. Para ello, pues, hemos utilizado una ficha descriptiva analítica individualizadas en cada uno de ellos, donde básicamente pues, ponemos la identificación con un plano donde le vamos situando los sitios más emblemáticos y más singulares, las carreteras, los caminos, el nombre del pozo, especialmente como normalmente se conoce, y luego unas coordenadas, porque es fundamental que sepamos dónde concretamente había agua, no sabemos lo que va a pasar en el pasado. Y entonces tenemos una coordenada UTM, tenemos el polígono, la parcela, el recinto, la superficie, el uso agrícola, etcétera, etcétera. Luego hay una descripción de dónde se sitúa y un inventario. Normalmente son 2 los inventarios que hay. El primer es el proyecto de clasificación de vías pecuarias del término municipal de Bujalance y el segundo, el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Bujalance. No obstante, hemos encontrado pozos que la titularidad de esos pozos lo tiene el organismo de cuenta correspondiente. Y luego hay unas observaciones donde aparece catalogaciones, citas históricas, anécdotas, y siempre en un intento de demostrar, pues eso, el valor patrimonial, el valor histórico y cultural. Luego hay unas citas de este mismo libro en y diversas fotografías a lo largo de los años, especialmente de los últimos años. Bien, esta es la segunda parte del libro, pero quisiéramos terminar recordando pues, el inicio de este libro. Y más o menos decimos lo siguiente: el agua es uno de los recursos naturales básicos más preciados e indispensables para la vida en el planeta, que ha de ser protegido de toda agresión y cuyo valor debería ser reconocido por todos como patrimonio común de la humanidad. Siendo el agua dulce
un recurso reciclable que globalmente permanece constante, en algunos lugares está llegando a ser un bien sobreexplotado, escaso, contaminado, despilfarrado y sometido a multitud de agresiones, presentándose como uno de los mayores y más importantes dificultades presentes y, por supuesto, que de futuro, como realmente se está poniendo de manifiesto, y don Salvador pues, nos lo ha anunciado. Hay momentos de pronunciada sequía y hay momentos de graves inundaciones, pero, sin embargo, os recuerdo que los océanos juegan el papel capital de la regulación del clima, del cambio climático, luego el agua siempre está presente. Aunque es difícil conseguirla, se deteriora y contamina fácilmente al usarla, pero no desaparece. Y deja de ser un recurso indispensable para convertirse en un problema sanitario, un problema ecológico, un problema social, un problema territorial, un problema con muchos etcétera, e incluso también económico. Por tanto, creo que deberemos apreciarla en su justa medida, sin olvidar que es un bien público que nos pertenece a todos, y ahí incluimos a los que se fueron, pero también a los que vendrán. Por lo que es obligación de todos, individual y colectivamente, gestionarla de forma adecuada, utilizarla con justa moderación y devolverla al emplearla en el mejor estado posible. Creo que nunca debemos olvidar que a veces perdemos la conciencia de este valor, de este recurso, que lejos de ser inagotable es finito y lejos de ser inalterable se deteriora fácilmente con el uso. Quizás también deberíamos recordar que tenemos una deuda con nuestros antepasados, quienes cavaban pozos, y cavaban pozos antes de tener sed. Tenemos también una necesidad con el presente. Nosotros, sin embargo, enterramos sus pozos. Y creo que tenemos también una responsabilidad para con las generaciones futuras, quienes imaginamos que no querrán pasarse. Muchas gracias por venir. Pues muchas gracias también a la Diputación, a todos vosotros por vuestra asistencia. Y yo voy a contar un poquito de la primera parte del libro, que tiene que ver con la historia de los pozos, con nuestra historia. Todos sabemos que Bujalance es una población que queda lejos del Guadalquivir y también lejos de cualquier otro cauce importante de agua, por lo que sencillamente nuestra historia no se puede entender sin las aguas subterráneas, ¿no? Que ya desde antiguo aprendimos a captar con aljibes, con pozos y también con canats, o las galerías drenantes que se inventaron hace más de 3000 años, pero los romanos trajeron a esta tierra, ¿no? Y eso ha sido siempre así a lo largo de la historia, desde los tiempos protohistóricos, pues prácticamente hasta después de que el hombre llegase a la Luna, ¿no? Hemos estado utilizando esos pozos, ¿no? En el libro hablamos de los pozos y fuentes del término de Bujalance, pero lo primero que hay que decir es que las lindes del término han sido unas lindes movedizas a lo largo de la historia. Por eso dedicamos un capítulo a revisar cómo fue la emancipación de Bujalance de la jurisdicción de Córdoba, el pleito de las dos aguas, la anexión posterior del pueblo cercano de Belmonte, que quedó despoblado a mediados del siglo XVIII, y luego a finales del XIX pues, la anexión de Morente, que hoy es una pedanía de nuestro pueblo. En este amplio término, con estudios de campo, con la información que nos aporta la arqueología, la toponimia y luego con muchas fuentes escritas que encontramos ya a partir del siglo XVII, pues hemos tratado de hacer una aproximación a cómo ha sido la historia de los asentamientos humanos en este término, luego de la ciudad de Bujalance y reflexionar también sobre el papel que las aguas subterráneas han desempeñado en esa historia. Por economía de tiempo solo puedo ilustrarla aquí con un ejemplo. Actualmente en el sudeste del casco urbano de Bujalance pues queda un yacimiento arqueológico muy castigado y casi irremisiblemente perdido, el de la Alameda Fuenblanquilla, ¿no? Que tiene una amplia cronología. Nosotros sabemos por los descubrimientos que se han encontrado allí que hace ya más de 4000 años grupos humanos pues, cultivaban cereales en las proximidades del arroyo que más tarde se llamaría de los Caballeros y que esa zona pues, es una zona que todavía sigue siendo muy rica en aguas freáticas, ¿no? Saltando en el tiempo 2000 años pues reencontramos este entorno de la Alameda Fuenblanquilla como un pujante asentamiento de cronología romana y tardoantigua que se discurría a lo largo de un viario que conectaba la antigua vía Heraclea con el camino hacia Córdoba, salvando el arroyo pues, a la altura de lo que todavía hoy se conoce como la calle del Puente.
La importancia de los descubrimientos que aparecían allí, de grandes edificios, de enterramientos, de columnas, capiteles, pues ya tenemos noticias a finales del siglo XVI, cuando Juan Fernández Franco, que era jurista, anticuario y el padre de la numismática en España y que residió largo tiempo en Bujalance, pues nos da noticia de ello, ¿no? Y curiosamente allí en ese entorno, sobre el año 1600, coincidiría con otro personaje que irrumpe en esta historia, que era un joven franciscano, Fray Cristóbal de San Antonio y Castro. Era un franciscano lector, con estudios, que nos dejaría escrita una historia de Bujalance, que para él era la colonia Betis. Como historia quizás sea un documento discutible, pero es un documento de época, de valor incalculable, ¿no? Y él nos deja ya la relación la primera relación de pozos y fuentes de Bujalance de uso público, y también nos habla de unos descubrimientos extraordinarios que acaecieron allá por el año de 1612, después de unos fuertes aguaceros, pues salieron a la luz pues unas antiguas obras hidráulicas de época romana. La más cercana a la población, la que está en el Cerro de Santiago, se pudo limpiar hasta donde buenamente se pudo, porque la galería se adentraba en las profundidades del cerro, y las aguas que se condujeron pues sirvieron para fabricar la fuente del pilar que conocemos hoy día, ¿no? Y nos cuenta Fray Cristóbal cómo el Cerro de Santiago tributaba a un fuerte raudal de agua para el suministro de los vecinos y de los ganados, y que aún así el agua que se derramaba por la pila pues alimentaba el arroyo que crecía a sus pies, ¿no? Estas galerías drenantes, estos canals, se han utilizado con profusión a lo largo de la historia, ¿no? Volviendo a nuestro entorno de la Fuenblanquilla, allí se conservan dos pozos, su cronología no está bien datada, pero tienen las correspondientes galerías drenantes que pueden verse a simple vista. También sabemos que se siguieron haciendo a mediados del siglo XVII, cuando se excavaban túneles para sangrar las venas del Cerro de San Benito, y de aquellas obras pues todavía cada vez que llueve nos acordamos cómo aflora el manantial de la calle que se llama de la mina, ¿no? Y ahí no queda la historia, incluso casi antes de ayer, ¿no? A principios del siglo XX, en 1907, José Gallo, un coronel del ejército y oriundo de Jaén, pues presenta al ayuntamiento el proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas y elevación para su posterior distribución en fuentes de barrio, en una red de fuentes de barrio. Y la captación de las aguas las hace en las inmediaciones de este asentamiento arqueológico, junto al arroyo de los Caballeros, en un entorno que todavía conocemos hoy como la Casa del Agua. Y la captación no se hace con pozos, sino con una galería drenante de más de 100 metros de longitud, con 4 metros de profundidad. En fin, en el cálculo que él hacía como anécdota, él calculó que necesitaban bombear con bombas eléctricas unos 200 metros cúbicos de agua al día. Él contaba unos 20 litros por persona, incluido un baño semanal, ¿no? Todo un sello de aquella época. En fin, hubo un tiempo en que las aguas de la fuente de la Dalí eran las más delgadas y apreciadas en toda la República de Bujalance, nos lo cuenta así Fray Cristóbal. También muy delgadas y apreciadas eran las aguas del viejo Pegujar, donde algunos minerales de plomo y azófar le daban un matiz especial a esas aguas. Y también nos dicen que las aguas de la fuente que llaman del Caballero pues quitan muchas calenturas y curan algunas enfermedades, porque también se ha dado en conocer como la Fuensanta. En fin, son algunas joyas que quedan ahí en el pasado. Hoy ya no hay Diputación de las Aguas, que la tuvimos, y que cada 2 de mayo pasaba revista a los pozos y fuentes de uso público para asegurar que se mantuviesen en perfecto estado de conservación. Y bueno, pues ya también hace tiempo que se apagó el eco del último aguador vendiendo agua de pozo por nuestras calles, ¿no? Este libro, en definitiva, pues un esfuerzo, yo diría que casi desesperado, por recuperar la memoria y poner en valor pues este inmenso patrimonio histórico, cultural y también natural que tenemos en los pozos de Bujalance, pero seguramente la historia se podría contar de manera similar en otros muchos pueblos de la provincia y de Andalucía. Pues eso es todo. Muchas gracias.